Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿Se llega a escuchar? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, profe, si se escucha. Bueno, bárbaro. Vamos a empezar entonces en un ratito. No lo vemos igual, no sé si Bueno, desactivó la ahora cámara. me pongo en video. No sé quién está manejando quién está manejando el host. ¿Quién es el anfitrión? ¿O me han dejado a mí? A ver, no creo. Aparece usted como el host. Como anfitrión, bueno, entonces me han dejado anfitrión. Perfecto. Bueno, vamos a esperar entonces a que haya más gente y arrancamos. ¿Les parece bien? Bueno, hay 19 participantes. ¿Qué hora tienen ustedes? Y 44, profe, ya deben estar por entrar. Bueno, ok, ok. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar y 55 la clase, porque hubo algunas, eh, si bien mi intención, como les dije la semana pasada, era dar la clase. Bueno, la facultad decretó a su veto. Después varios estudiantes me dijeron que no había inconveniente en que yo diera clase, así que bueno, no, pero es una clase obligatoria, la de hoy eh, es una clase facultativa, así que no hay inconveniente. ¿Cómo te va, Agustina? Hola, profe, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Ya comuniqué todo a los chicos. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí le subí bastante material para las unidades que me toca dar a mí y también para otras unidades. ¿eh? Tienen bastante material para estudiar. Son diversas publicaciones mías o trabajos que no han sido publicados que están hechos para ustedes. Y que en líneas generales siguen las indicaciones del programa. ¿eh? Pero bueno, lógicamente, eh, una cosa es estudiar con los libros y otra cosa es tener la posibilidad de charlar los temas
explicar los temas, sacarnos las inquietudes. Para eso estamos los docentes. Esa es un poco la idea. Bueno, de ya que felicito a todos los que están en el aula, porque siendo el día de ustedes han decidido estudiar, y eso bueno, es un gran mérito. Es decir, un día de sol, un día que podrían, bueno, tomaron la decisión de intercambiar ideas como hacemos todos los lunes. Y esto habla de la inquietud que todos ustedes tienen. A usted también, ser abogado es ser estudiante toda la vida. Bueno, es verdad, hay una máxima de Couture que dice que cada día que no estudies serás un poco menos abogado, así que nosotros tenemos que... Fíjense que el lugar donde trabaja un abogado, ¿cómo se llama? Estudio. Un estudio jurídico. El abogado, se supone que ahí el abogado estudia sus casos. El abogado ahí estudia sus cuestiones. ¿Y para qué? ¿Para qué estudia? Para llevar su caso o no llevarlo frente a los tribunales. No siempre un caso puede judicializarse, o no siempre es conveniente judicializar un caso. Eso es el abogado quien el estudio le va a indicar si el estudio del caso le va a indicar si es conveniente o no llevarlo adelante. Bueno, dicho todo esto, ¿saben por qué se honra hoy el Día del Estudiante? ¿Por qué es el Día del Estudiante hoy? Al doctor, porque trajeron los restos de Sarmiento de Paraguay. Paraguay hacia la Argentina. Bien, ¿quién dijo eso? Acá, Guillermo. Bien, Guillermo. O sea que no tengo cámara. No importa. Sería bueno así hace un día, después de la pandemia, si te encuentro por la facultad, te digo, hola Guillermo. Pero, es cierto, es por eso. ¿Y a ustedes se les ocurrió que podría ser por algún otro motivo? No. Por la primavera, ¿no? También uno piensa en la primavera, piensa o sea, piensa en un renacer de cosas, en un volver a nacer. Y en general, el día de la primavera es el día del estudiante, poco por eso. Y hay mucha poesía en torno a la primavera. ¿Qué poesía les gusta de la primavera? Les recomiendo una poesía de Neruda. También es el Día de la Sanidad hoy. Les recomiendo una poesía de Neruda sobre la primavera que compone lo combativo desde el punto de vista de lo social, con la descripción de la belleza. Ustedes saben que Neruda fue no solamente un gran poeta, que ha escrito muchísimo, sino que fue también un hombre muy comprometido con lo social y con lo político. Y hay una frase que se le atribuye a Neruda, que esto es como frases que se le atribuyen a algunos juristas, que yo no pude encontrar la fuente. Si ustedes me la encuentran la fuente, se los voy a agradecer y después me la mandan. Hay una frase que se le atribuye a Neruda que dice:
podrán arrancar todas las flores, pero nunca podrán detener la primavera. Detener la primavera. Ahora, si ustedes... mira, acá, volverán las oscuras golondrinas. Mirá Natielo, Alcira Natielo, después me contás un poco de este tema. Estuve googleando sobre esta frase y encontré un reportaje interesante, si les interesa, que le hace García Márquez a Neruda, pero no pude encontrar todavía la cita, esta cita. Como tampoco nunca pude encontrar una cita que se le atribuye a Francesco Carrara, el maestro pisano, que dice, es decir, hay dos frases que nunca pude encontrar en el programa de Derecho Criminal que son muy utilizadas. Se le atribuye a Carrara haber dicho, cuando la política entra por la ventana, perdón, cuando la política entra por la puerta, la justicia huye por la ventana. Bueno, nunca pude encontrar el lugar donde Carrara dijo eso. Y otra frase de Carrara que tampoco pude encontrar, y esto tiene, por supuesto, vinculación con nuestra materia, los accidentes no se penan, sino que se lloran. Esto ha sido citado constantemente por los abogados en los escritos, y nunca lo he podido encontrar. Debo reconocer que no soy un lector de todos los días del programa criminal de Carrara, ni de sus opúsculos, pero bueno, como ustedes se dan cuenta, en mi biblioteca particular hay, en el fondo, esos libros rojos. Ese es el programa de Derecho Criminal de Carrara. Mi profesor de Derecho Penal, cuando yo me recibí, lo fui a ver y le pregunté, bueno, me quiero iniciar, quiero seguir estudiando Derecho Penal. Me dice, bueno, tenés que leer Carrara como los clásicos, y dentro de los modernos, en ese momento, pasaron ya 30 años, Ieseck. Ieseck es un autor alemán que generó la mayor parte de la doctrina del Superior Tribunal Alemán. Durante mucho tiempo, los tribunales alemanes siguieron las opiniones de Heinz Heinrich Ieseck, que es un autor alemán. Y por supuesto, léete todo, y te tenés que leer todos los autores nacionales. Así que bueno, me compré los libros, los libros los tengo. Ahora, a veces es un poco tedioso leer tanto. Es decir, entre leer poesía y leer derecho penal, trato de leer un poco de cada cosa, ¿no? Es decir, uno no va a estar leyendo todos los días derecho penal, porque si no termina, termina perdiendo inclusive perspectiva. Así que un poco esa es la historia que les quería contar sobre la primavera, esta hermosísima frase que se le atribuye a Neruda, que es muy probable que haya sido, pero no puedo encontrar la cita, así que si alguno de ustedes la encuentra, después me la manda. A ver, acá me pone Camila Benavides. Le pone, ¿qué va a hacer doña Serpiente cuando vea de repente que el árbol que ha cortado reproduce simiente? Cuando la rama talada crezca de nuevo hasta el cielo, cuando el ala mutilada vuelva a remontar el vuelo, cuando se nos vuelva canto el llanto y el desconsuelo, ¿qué va a hacer doña Serpiente? Y acá no nos sigue. Bueno, bien, Camila Benavides, te gusta la poesía, veo. Y podés hablar, ¿eh? A ver, acá sigue. Qué lindo. Qué lindo, chicos, que escriban esto. Bueno. A ver, esperen, que no puedo. No, el chat es un poco cruel, no se puede leer. Federico García Lorca, acá me ponen algo de García Lorca, a ver, que me encanta. Pero no puedo ver el chat. El que quiera hablar, que hable, así lo hacemos más interactivo. ¿Qué va a hacer doña Serpiente cuando a fuerza de pelearlo todo sea diferente? No sé bien quién lo escribió, siempre es un homenaje a estudiantes detenidos y desaparecidos por el Día del Estudiante. Qué bueno, me gusta.
Salen los niños alegres de la escuela, poniéndonos el aire tibio de abril, canciones tiernas. Qué alegría tiene el hondo silencio de la calleja, un silencio hecho pedazos por risas de plata nueva. Muy lindo. Cuando la política, sí, está bien, está bien, está bien. Cuando la política entra por la puerta del templo, la justicia huye asustada por la ventana para regresar al cielo. Está bien, Francesco Carrara, pero la cita, necesito saber en qué lugar lo dijo, qué es lo que estoy diciendo. Bueno, dicho todo esto, este pequeño introito primaveral, en un día frío de primavera marplatense, porque las primaveras marplatenses son frías, aunque hoy soleadas, vamos a empezar con las unidades 20 y 21, que son las unidades vinculadas a la teoría de la pena. No vamos aquí a hablar sobre las teorías de la pena, que ustedes ya lo han visto un poco con el doctor Tapia, y hay algún artículo mío, también sobre la pena y la pandemia, que pueden leer, sino que vamos a hablar ahora de las penas en particular. Vamos a hablar de las penas en particular. Y, bueno, antes que nada, recordarles que la pena siempre es una situación aflictiva para el que la vive. Recuerden que la pena es una sanción del derecho penal de carácter retributivo. Nosotros tenemos que pensar que nuestro sistema de derecho penal tiene una situación que podemos llamar dual. Es decir, el sistema de sanciones en el derecho penal es un sistema dual o de doble vía. ¿Por qué? Porque las sanciones, a partir de un hecho criminal, pueden consistir o en una pena o en una medida de seguridad. Y digo la disyunción o pongo la disyunción o, porque a diferencia de los sistemas vicariantes, donde pena y medida de seguridad pueden coexistir, nuestro legislador optó por el sistema dual. O una pena o una medida de seguridad. Las penas se van a aplicar a las personas responsables, culpables de los delitos. Es decir, la pena se vincula a la culpabilidad. Aquel que se considere culpable va a ser merecedor de pena. Solo aquel considerado culpable va a ser merecedor de pena. El problema es, ¿qué sucede con los no culpables que han cometido un delito? Es decir, ustedes saben que en esta teoría estratificada del delito, nosotros podemos encontrar con todos los elementos, pero cuando llegamos al momento de la culpabilidad, hay personas que cometieron el delito, que hay antijuridicidad, hay tipicidad, pero las personas pueden ser no culpables por varias razones, pero cuando esta no culpabilidad tiene que ver con el carácter o la personalidad del imputado, no va a haber posibilidad
de aplicar una pena, pero sí una medida de seguridad. Y es el caso, básicamente, de los niños y niñas, cuando no son imputables por la edad, y el caso de las personas inimputables, cuando son, o mejor dicho, padecen una alteración morbosa de las facultades mentales, una insuficiencia de las facultades mentales, o cuando han padecido una grave perturbación de la conciencia, que les impida comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. En el caso de los niños, niñas, por un lado, y en el caso de las personas que padecen estos trastornos psíquicos, no va a haber posibilidad de aplicar una pena, y sí una medida de seguridad proporcional a la peligrosidad evidenciada para sí o para terceros. Entonces, tenemos por un lado en nuestro sistema dual, que es de penas o de medidas de seguridad. Es el modelo que ha elegido el legislador argentino. Y les digo porque esto no siempre es así. No todos los países siguen este modelo. Por otra parte, ha habido proyectos en la República Argentina para salir de este modelo dual. Por ejemplo, los proyectos de Peco Gómez durante el principio del siglo XX, todos los proyectos del positivismo peligrosista privilegiaban la medida de seguridad por sobre la pena. Es decir, se podía ser culpable, pero además de ser culpable, ser peligroso. Sobre esta cuestión hubo mucha discusión en la doctrina y digamos que se impuso finalmente la opinión de Soler, seguida después por casi toda la doctrina, que es dejar de lado esta idea de peligrosidad. Es decir, que la peligrosidad predelictual es algo que no debe existir. La peligrosidad solo puede ser postdelictual. Y cuando hay peligrosidad, no puede haber culpabilidad. Es decir, o hay culpabilidad o hay peligrosidad por una situación de inimputabilidad. Es decir, Soler, digamos que es uno de los padres del derecho penal en la Argentina, y es quien más férreamente se opuso a esta idea de estado peligroso sin delito. Las ideas de los positivistas criminológicos e inclusive de los positivistas jurídicos. Sin embargo, estas cuestiones, Valentina, Alcira, yo prefiero que en lugar de mandarme chats, directamente pidan la palabra, que para mí es más sencillo, porque no hago tiempo a leer si no me parece mal, no cuento con cámara ni audio, perdón, me dice Alcina Natielo. Sistema dual es el nuestro, y el otro sistema, ¿cómo se denomina? Vicariante, que puede ser una cosa o la otra. Nosotros tenemos un sistema dual o de la doble vía, y el otro sistema se llama sistema de responsabilidad única o sistema vicariante. Puede ser una cosa o la otra, o las dos al mismo tiempo. Bien. Doctor.
Sí, Mirna Tena, una pregunta. sí. La medida de seguridad en el caso de los niños o niñas, ¿cuál sería? Bien. Las medidas de seguridad, en el caso de las niñas o niñas, se llaman tutelares y consisten en la posibilidad, en todas las posibilidades, todo el abanico de posibilidades que tiene un juez de niños o de niñas de que este niño esté bajo tutela de sus padres, bajo tutela de un tutor propiamente dicho, la internación en un hogar de niños, o inclusive, bueno, eh, es decir, ustedes saben que la responsabilidad de los niños y niñas es un sistema de irresponsabilidad antes de los 16 años. Es decir, antes de los 16 años no hay posibilidad de que un juez de niños o niñas aplique una pena. De los 16 a los 18 existe la posibilidad de sancionar a los niños con penas. ¿Eh? Pero son penas que pueden estar moderadas por el juez de niños. ¿Eh? Antes de esa edad, el juez solamente puede aplicar medidas de seguridad que consisten en medidas tutelares o medidas de educación, medidas de seguridad tutelares o de educación, que consisten en estas, es decir, estar internado en un instituto de niños, estar bajo la tutela o el cuidado de una persona o de una familia, por ejemplo, sustituta, en caso de que la familia no sea contenedora. Es decir, las posibilidades, en este caso, que se juegan, tienen más que ver con lo social. ¿Eh? ¿Se entiende? Un minutito, por favor. Sí, se entiende. Bueno, ¿se entiende? Se Hola. entiende, doctor. Sí, se Bien. entiende bien. Disculpe, quería Bien. hacerle una consulta Sí, sobre la ley 22.278. sí, ¿Se aplica en estos casos medidas de seguridad para menores? claro, exactamente. Bien, o sea, sigue vigente, está bien. Sí, sí, sí. Justamente hay una gran crítica y hace muchísimos años se quiere modificar esta ley, que es una ley sancionada en la época de la dictadura, eh, y bueno, que hay mucha discusión para su modificación. ¿Eh? Pero es la ley aplicable, exactamente. En el manual de Zaffaroni, la ley data de 1980. ¿Realmente nunca se modificó este régimen? Tuvo varias modificaciones, pero es la misma ley. ¿Eh? La ley es prácticamente la misma e inclusive respecto de la edad, esto no se ha modificado. ¿Eh? Sigue siendo la edad de imputabilidad, sigue siendo de 16 a 18. Inclusive la ley esta de 1980 modificó en favor de los niños la imputabilidad. Porque antes la imputabilidad, por la ley 21.338, iba de 14 a 16. Es decir, los niños eran imputables a partir de los 14 años. En el 80 se va nuevamente de 16 a 18. ¿Eh? Que es un régimen es un régimen, digamos, de imputabilidad, es decir, es un régimen de imputabilidad no pleno, de imputabilidad disminuida, de imputabilidad disminuida. ¿Queda claro?
Sí, y otra consulta más, la última, lo prometo. Y quería saber si el régimen anterior, cuando eran imputables entre los 14 y 16 años, cumplían penas penales para adultos o eran trasladados a institutos de menores. ¿Antes o ahora? Antes, cuando regía de 14 a 16 años la edad de imputabilidad. Mirá, no sé, porque no te puedo decir cuál era la praxis en ese momento, porque esto era anterior al 80 y yo no soy tan viejo como para saber qué pasaba antes de los 80. Pero hoy lo que ocurre con esos niños, en general, es decir, son excepcionales los casos de niños de 15 años, o de 14 años, o de 13 años que son internados en institutos. Se trata de evitar. Igual hay chicos que son muy problemáticos y estos chicos sí van a institutos. Hay niños que tienen 15 años, 14 años, que tienen, digamos, tienen un prontuario pese a esta edad muy frondoso y son chicos muy problemáticos y son internados. No son muchos los casos, pero hay casos de chicos que están encerrados a esa edad. Igualmente, todo el sistema de niñez está en este momento con mucha discusión por esto que les acabo de decir, es decir, que es una ley que tiene que ser repensada desde varios puntos de vista. Y con una concepción distinta a la del derecho penal tradicional. Lamentablemente, todavía seguimos con algunas rémoras y esta es una deuda importante de la democracia. Se han modificado los procedimientos para juzgar a los niños y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, pero no se ha modificado la ley penal de fondo. Si bien tuvo algunas modificaciones de la ley, no es un sistema distinto al que siempre existió. Y en rigor hay muchas cosas para hacer. En mi opinión, una de las cuestiones más importantes para hacer en cuanto a la ley de niños y niñas es trabajar más sobre los niños víctimas. Es decir, porque nosotros hemos focalizado el estudio del derecho penal juvenil en los niños imputados, sin observar que muchas veces estos niños imputados fueron muchas veces niños víctimas, que reproducen la violencia que hubo en ellos. Esto es muy frecuente en los abusos sexuales, es decir, avanzar sobre los niños cuando los niños son víctimas, es decir, tener abogado del niño ni víctima. Y las consideraciones de reinserción y las consideraciones de auxilio social y psicológico a los niños víctimas. Esto para mí es muy, muy importante. Bueno, entonces les comentaba que respecto a esta cuestión que hoy parece pacífica, penas para los culpables, medidas de seguridad para los que no son culpables porque son inimputables, ya sean niños o niñas, o personas que sufren algún tipo de patología mental y no hayan podido comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Esto que parece tan claro, bueno, genera discusión respecto de algunas situaciones. Por ejemplo, el último proyecto o anteproyecto de Código Penal, que es el anteproyecto Borinsky, traía una consideración especial que ha sido objeto de mucha crítica por parte de la doctrina, que era la posibilidad de un seguimiento social luego del cumplimiento de pena respecto de algunas personas que habían cometido determinados delitos, concretamente homicidios calificados graves y abusos sexuales, entre otros. Lo cual son normas que están vigentes en algunos países, inclusive el anteproyecto
en estudio, realizaba las consideraciones de lo que pasa en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, donde estos institutos están. Y se trata de personas que por los hechos cometidos revisten, bueno, una situación que es particular. Esto ha sido objeto de mucha crítica porque afecta este sistema dual que tenemos, es decir, entre penas y medidas de seguridad. O se es imputable o se es inimputable. Pero en rigor, ¿qué pasa con yo les pregunto a ustedes, es decir, ustedes ¿qué piensan ustedes? Y me gustaría generar la inquietud e inclusive sus opiniones. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá Valentina Molero, raised hand, sí, levantó la mano. A ver, Valentina, dale. Sí, quería consultarlo sobre este tema, o mejor dicho, dar una opinión valorativa o una acotación. En Estados Unidos, por ejemplo, para lo que son delincuentes o agresores sexuales, fuera de que a veces cumplen una condena privativa de libertad y otras veces no, están sometidos a presentarse ante un oficial de garantías y libertades y están tutelados. Incluso si no llegan a cometer un delito, como pueden ser algunos pedófilos o personas con ciertas patologías de conducta, se les hace un seguimiento para controlar que no delincan. Exacto. Bueno, esto era lo que proponía el proyecto Boriski, respecto de estas personas. Bueno, es una cuestión, porque por ejemplo, en los casos de abuso sexual, la reincidencia es muy alta. Sí, ustedes saben que la reincidencia es el volver a cometer un delito previsto con pena privativa de libertad, luego haber sido condenado a pena privativa de libertad efectiva. Este es el concepto técnico de reincidencia. En los delitos de abuso sexual hay un alto índice de reincidencia y de reiterancia. Es un tema que ustedes lo pueden estudiar. Hay seguramente mucha bibliografía sobre este tema. Yo ahora no la tengo a mano, pero es un tema que ustedes pueden estudiar, no solamente para nuestra materia, sino para criminología, los que sigan la rama penal, e inclusive, bueno, para ustedes mismos si les interesa. Pero las estadísticas indican que hay un alto grado de reincidencia en el delito sexual. Si bien nosotros sostenemos un derecho penal de autor, y no un derecho, acá hay varias participaciones, me dicen. La ley de patronato sería ejemplo de acto y de autor. La ley Agote, creo, 10 y pico. Bueno, no sé bien, Fabián, a qué te referís, si tenés audio. Fabián. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, no, ahí estaba viendo que la ley de patronato, la vieja, el juez tomaba, digamos, al imputado y lo sacaba, digamos, él tenía la parte tutelar del imputado y decidía el juez cuándo le daba la libertad. No había un defensor ni un fiscal para acusarlo. Por eso yo decía, como era totalmente subjetivo del juez, darle la libertad, digamos, si eso podría ser un ejemplo de derecho de acto y de autor, por la peligrosidad del joven. Sí. No sé si se entendió. Sí. En general nosotros decimos derecho penal de acto aquel que habilita la pena a partir de una acción externa del hombre, una acción externa de la persona, que sea típica, antijurídica y culpable.
Este es el derecho penal de acto. El derecho penal de autor habilita la punibilidad a partir de lo que la persona es y no de lo que la persona hizo. Por ejemplo, sos un ladrón, sos un violador, sos un homicida, sos un vago, un maleante, sos un travesti, sos un homosexual y por eso te castigamos. Es decir, Sí, la teoría lombrosiana. Sería la teoría... Y no solamente lombrosiana, porque por ejemplo, sos un marxista, es decir, o sos un anarquista. Nosotros tuvimos leyes contra el anarquismo. Si te catalogaban de anarquista, ibas preso. Te catalogaban de marxista y también ibas preso. Te catalogaban de subversivo y por ahí desaparecías. ¿Sí? Este es el derecho penal de autor, contra el derecho penal de acto, que la habilitación del poder punitivo es a partir de lo que se hace. Nuestro derecho es un derecho penal de acto, no un derecho penal de autor. El fundamento constitucional de nuestro derecho penal lleva a que sea un derecho penal de acto. El 18 de la Constitución habla del hecho, hecho anterior al proceso. Sí. Entonces, nuestra raigambre es esa. Esto no significa que a partir del acto realizado no haya observaciones sobre la conducta que se realizó y la necesidad a veces de tomar medidas de prevención sobre estas conductas. Aquí nacen las posiciones tutelares postdelictuales, no predelictuales. Es decir, se castiga por el acto, pero se habilita lo tutelar para continuar la observación social después del hecho. Es toda una cuestión. Es algo parecido a lo que sucede, es decir, este es un proyecto, pero es algo parecido a lo que sucede con las observaciones criminológicas que se realizan con las personas que son puestas en libertad condicional. Ustedes saben que luego de cumplida determinada cantidad de pena en la cárcel, las personas tienen derecho a cumplir la última etapa del cumplimiento de la pena en libertad, a través del Instituto de la Libertad Condicional. Hay otros institutos, pero el más antiguo es la libertad condicional, prevista en el artículo 13. Bueno, no te vas a tu casa o a cualquier lado. Tenés que fijar un domicilio, domicilio, una residencia, dice la ley, y te tenés que someter al cuidado de un patronato de liberados. Esto mientras cumplís la pena en libertad. Así que lo que ocurre es que estas medidas tutelares o de custodia social o de observación social que preveía el proyecto Borinsky se daban una vez cumplida la pena, no como la libertad condicional, pero digamos que tiene cierta semejanza en esto con la libertad condicional. Les quería comentar, antes de seguir con este tema, que mañana, a partir de las 9:30, tienen la posibilidad, nosotros hablamos la clase pasada de delitos de lesa humanidad, ¿recuerdan? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, en Mar del Plata en este momento se están desarrollando 2 juicios de lesa humanidad. Ustedes saben que los juicios de lesa humanidad se juzgan en todo el país. Inclusive, para tener un panorama de esto, ustedes pueden ingresar en la página del Ministerio Público Fiscal y ver lo que se llama la Proculesa, es decir, la Procuraduría de Delitos contra la Humanidad. Ahí van a tener un panorama de lo que pasa con los juicios de lesa humanidad que se juzgan en todo el país. Acá en Mar del Plata abarca una zona muy grande, no solamente Mar del Plata, sino es bastante extenso el ámbito territorial de la Justicia Federal de Mar del Plata. Se están llevando a cabo 2 juicios orales de lesa. Uno de ellos está terminando, y es el juicio llamado CNU 2, o CNU segunda parte, donde se juzgan crímenes cometidos por una organización paramilitar
llamada CNU, Concentración Nacional Universitaria, que bueno, asoló las aulas universitarias en los años 75 y 76 con una gran cantidad de crímenes. Disculpe, profesor, ¿esa era la que era Moyano, digamos, que la de Moyano? No. Disculpe. Esto ustedes inclusive pueden tener acceso en la página de fiscales, que yo les acabo de recomendar, pueden tener acceso a mucha información. La CNU operó en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de la AAA, que era más o menos del mismo perfil, que operó en la capital federal. Hubo otras organizaciones de tipo paramilitar, de extrema derecha, que operaron en otros lugares del país. Pero, bueno, ustedes tienen la posibilidad de escuchar los alegatos del fiscal a partir de mañana, y luego los de la defensa, y luego la sentencia. Si mañana a partir de las 9:30, 10 de la mañana, ingresando en el sitio del SIJ, Centro de Información Judicial, es el sitio de la Corte, van a tener un canal que diga, canal de televisión, alegato de la Fiscalía en la causa CNU, y ahí tienen la posibilidad de ver el juicio. Es interesante porque, bueno, son las conclusiones. El alegato va a ser el martes y el miércoles, termina el miércoles. Empezó la semana pasada. Es sobre varios crímenes, muchos de ellos de estudiantes, ocurridos en nuestra ciudad en el año 75. Así que bueno, es algo que si es del interés de ustedes, me parece que es importante que lo sepan. Y ahí seguramente mañana van a encontrar en las consideraciones del fiscal algunas referencias a los delitos de lesa humanidad, etcétera. Es decir, lo que ustedes estudian en esta materia luego es de una aplicación práctica. Bueno, bien. Acá me preguntan, libertad condicional no es lo mismo que arresto domiciliario. No, es otra cosa. Sí, ese es el sitio, sig.gov.ar. Muy bien, Alcira. Ese es el sitio. Sí, Agustina. Adelante. Una pregunta, ¿quiénes son los acusados? En este caso hay dos acusados. Uno se llama Eduardo Salvador Ulluga y el otro Corres, no recuerdo el nombre. Genial, para googlearlos. Claro, sí. Igualmente hay mucha información. En Fiscales ustedes van a tener, en el sitio Fiscales tienen mucha información. No solamente en el sitio de la Corte, sino en este sitio que es el sitio del Ministerio Público Fiscal. Bien. Profe, le hago otra consulta. Que me llegó un recuerdo porque mi abuelo en la época militar, él tenía que iniciar sus estudios acá en la Universidad Nacional. Y me comentó que había una organización que se llamaba Centro Nacional, y no se acordaba la última palabra, que supongo que debe ser esta, y que lo forzaba a que se unieran a ellos, y mi abuelo era políticamente apartidario, o sea que no iba con ninguno, y tuvo que dejar los estudios porque lo presionaban mucho, porque era como, tenía muchos amigos, y ese decía, no, pero vos si venís con nosotros, mucha gente se va a unir, y mi abuelo dejó de estudiar, y bueno, nunca más se puso, pero me contó que era esto mismo. Claro, la Concentración Nacional Universitaria. Sí, una locura. Bueno, por eso es interesante que ustedes conozcan esta historia y que puedan ver un juicio de estos. Y ahí seguramente va a haber una explicación de por qué el fiscal considera que estos casos son crímenes de lesa humanidad. Porque, bueno, la idea que por lo menos hay es que tuvieron la aquiescencia del Estado o varios de sus integrantes formaban parte del Estado. Y los autores de estos crímenes tenían garantía de impunidad. Así que es algo que me parece que es histórico, es interesante, forma parte digamos, de los temas que ustedes tienen en esta materia, así que
me permito sugerirle, recomendarle, si bien nadie le va a preguntar en un examen sobre esta cuestión. Qué interesante, dice acá Marco Fleite. Yo pensaba que la única guerrilla de extrema derecha de esa época era la AAA. No, la AAA operó en un territorio determinado. Digamos que esta matriz se reproduce con distintos nombres en otros lugares del país. ¿Dónde está Marcos? Que no te veo. No era guerrilla, son grupos paraestatales. Perfecto, Valentina, esa es la idea. La guerra de guerrillas eran organizaciones civiles. Muy bien, Valentina. No tengo cámara, doctor. Disculpe, bueno. profesor. Le hago una consulta. Lo bueno de estos juicios es que se juzgan a gente que, digamos, antes del 24 de marzo del 76. Eso es lo bueno de estos juicios, ¿no? Que reconocen, digamos, el totalitarismo de Estado antes del golpe. ¿Puede ser? Mire, no sé si es lo bueno. Lo que sí es lo que pasa. Es decir, la idea es que el terrorismo de Estado, o digamos, la situación de aquiescencia estatal u organización estatal para eliminar personas de determinados sectores, nació antes del 24 de marzo del 76. Esta es la idea que sostiene el Ministerio Público, sí, así es. Profesor, buenas tardes. Le hago una consulta. Sabrina, sí. No tengo cámara. Estoy un poco perdida porque, bueno, siguiendo el programa, el punto 20, que sería la teoría de la pena, determinación de la pena, ¿en qué punto estamos? Porque yo estoy muy perdida. Bueno, nosotros estamos haciendo una introducción a la unidad 20. Bien. Esto lo que acabamos de hablar, fue, digamos, una especie de paréntesis en la clase. No, esto sí, pero digo lo que habló usted de la unidad 20, dual, en el comienzo, si usted ve la unidad 20, vamos a tomar el programa. Vamos a tomar el programa. ¿Dónde está el programa? El que observa... Una introducción al criterio de determinación de la pena. No, espere que le voy a decir exactamente en qué puntos, cuáles son los puntos estos que acabamos de tocar. Penas medida de seguridad accesoria, ve que hay que sobre el final se habla de medida de seguridad accesoria. Bien. Bien. Y por otra parte, es decir, ustedes tienen que conocer que a partir de un hecho criminal puede haber pena o puede no haber pena. Bien. Es decir, a partir de un hecho criminal y de la determinación de una persona como autora de este crimen, puede haber pena o medida de seguridad, o puede no haber nada si se la considera inocente también. Es decir, por ejemplo, hay un homicidio, hay una persona que se identifica como la autora de este homicidio, pero actúa en legítima defensa, es inocente. O si es inimputable, también es no culpable, es inocente, pero se le puede aplicar por su peligrosidad una medida de seguridad. Entonces, bien. Lo que les quería decir con claridad es esto. La medida de seguridad se impone solamente cuando hay peligrosidad. Y la peligrosidad siempre es postdelictual. No puede haber peligrosidad de la persona sin la imputación de un delito. Bueno, yendo al programa, como me ha sugerido Sabrina, el programa les pide penas divisibles e indivisibles. ¿Cuándo una pena es divisible o indivisible? Bueno, aquí nosotros podemos recurrir a para explicar claramente esto, a lo que es la jerga carcelaria. A veces
a veces las personas privadas de libertad, los presos, explican mejor que los profesores de derecho penal los institutos. Los presos dicen que hay penas en letras y penas en números. Las penas en letras son las penas indivisibles. ¿Cuáles son? Prisión perpetua. ¿Cómo dividimos la prisión perpetua es imposible, es indivisible? En cambio, todas las penas numéricas son divisibles. 20 años, sí. 2/3 de 20 es perfecto. Ahora, 2/3 de perpetua no hay. No hay 2/3 de perpetua, es perpetuo. Esas son las penas divisibles o indivisibles. ¿La pena de muerte sería divisible o indivisible? Indivisible. Indivisible, sí. Salvo que la pena sea el descuartizamiento. Claro. Bueno, humor negro. Penas conjuntas. Sería pena, por ejemplo, de multa e inhabilitación. No puede ser alternativa, es decir, multa, prisión o multa, no. Es decir, les acabo de decir también cuál es la alternativa. Están las paralelas también, que se llaman paralelas o facultativas, que son las penas del 22 bis, en el caso de la multa, y del 19 bis, en el caso de la inhabilitación. Se llaman penas flotantes también. Perdón, 20 bis. El 20 bis, la inhabilitación flotante, y el 22 bis, la multa flotante. Se da en los casos en que por especiales circunstancias se pueden imponer penas de inhabilitación pese a que el delito no lo contemple. Y lo mismo en multa. Es decir, puede no contemplar el delito esa pena, pero por estos artículos de la parte general pueden ser aplicados. Nosotros me acuerdo que tuvimos un caso que fue confirmado por casación. Yo antes de ser fiscal de cámaras en el fuero federal fui juez en el fuero provincial. Y tuvimos un caso muy interesante de un médico que realizaba abortos y que durante el juicio quedó probado que en realidad los abortos no los hacía él en una clínica que tenía que era muy, muy elegante, sino que los hacía la obstétrica a través de la suministración de prostaglandina, es decir, un químico que generaba situaciones abortivas en las mujeres. Y en realidad lo que este médico hacía era una limpieza, etcétera, y simulaba la realización de un aborto. Y en realidad consideramos en ese caso que se estaba más en una situación de lucro que en una situación de afectación de los principios de la vida, que por supuesto lo sabía, pero estábamos más ante una situación de lucro por parte de este médico. Y recuerdo que le impusimos el 22 bis, la multa flotante, cuando con ánimo de lucro alguien comete un delito, y la casación confirmó la resolución. Después no sé bien cómo terminó el caso, pero bueno, para ponerles un ejemplo de cuándo se puede imponer pena flotante de multa. Criterios de determinación, penas principales y accesorias. Bueno, las penas principales que existen en nuestro Código Penal están en el artículo 5º del Código, y son las penas de hoy, digamos, son las penas de prisión, multa e inhabilitación. Les digo hoy porque ustedes si leen el artículo 5º, el artículo 5º va a decir reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Pero en rigor, la reclusión, a partir de varios fallos de la Corte, y sobre todo a partir de lo que les decía la clase pasada,
la aprobación por parte de nuestro país del Estatuto de Roma debe considerarse derogada. La Corte lo dijo en un fallo Méndez-Nancy, al establecer que la indistinción entre la situación de la reclusión y de la prisión en la ley 24660, que es la ley de ejecución penal, hace inoficiosa e innecesaria y cruel la distinción. Así que bueno. Bien. ¿Y cuáles serían las penas accesorias? Las penas accesorias son las que acompañan a las penas principales, dadas determinadas circunstancias. Estamos hablando en este momento de las penas aplicables a las personas físicas, porque vamos a ver que hoy la distinción debe abarcar, si bien el código no lo establece, lo que ha ocurrido, que sucesivas modificaciones del Código Penal han llevado a la sanción de la persona jurídica. Las penas del artículo 5 están referidas a las personas físicas, no a las personas jurídicas. Pero hoy podemos decir que se ha establecido la responsabilidad de las personas jurídicas a partir de artículos del mismo código que sancionan a las personas jurídicas. Este tema sigue siendo objeto de mucha discusión en el derecho penal, pese inclusive a las modificaciones al Código Penal, y pese inclusive a que el anteproyecto Zaffaroni, cuyo lleva el nombre de anteproyecto Zaffaroni, que es del 2014, porque quien presidía esta comisión era Eugenio Raúl Zaffaroni, pese a que el mismo Zaffaroni, en el fallo Fly Machine, FLY Machine, sostuvo la irresponsabilidad de las personas jurídicas, la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas, la imposibilidad de sancionar a las personas jurídicas. El anteproyecto, que es del 2014, el mismo Zaffaroni se resigna y en la exposición de motivos dice, bueno, ya esto es algo instalado, no puedo discutirlo. Bueno, pese a esto, hoy todavía se sigue discutiendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y con buenos fundamentos quienes están en contra. Pero lo cierto es que hoy muchísimos artículos del Código Penal y leyes complementarias especiales establecen la responsabilidad de las personas jurídicas. Por eso, ahora nos estamos refiriendo con prisión. Ustedes imagínense que sería imposible mandar presa a una empresa. Valga el juego de palabras, es decir, 10 años de prisión para la empresa, para la SRL, no, es absurdo. Las empresas, las sociedades pueden tener otro tipo de sanción que después las vamos a ver. La pena privativa de libertad, lo mismo que la multa y la inhabilitación, estas dos últimas podrían ser aplicables a las personas jurídicas, pero evidentemente la prisión solamente es para las personas físicas. Bien. Doctor, buenas tardes. ¿Quién habla? Sara Salinas. Sí, Sara. El Código Civil en el 144 establece el corrimiento del velo societario, y convengamos que detrás de una persona jurídica se esconden un montón de delitos penales. Por ejemplo, el año pasado se habló de la jabonera de Quilmes, no sé si usted lo recuerda. ¿De la qué? De la jabonera de Quilmes. A ver. Era un lugar que el padre de familia, un abuelo ya, una persona mayor, tenía una jabonera y decía que tenía una sociedad con varios amigos, pero detrás de eso, de esa sociedad, lo que había era trata de blancas. Ajá. Citaba a las chicas a un café, las drogaba y las llevaba a ese lugar.
y allí se realizaban videos, qué sé yo, hasta que por una de las nenas que llevaba menores, se alcanzó a descubrir lo que se hacía. Por eso, detrás de cada persona jurídica, muchas veces se esconden delitos, tanto de este tipo, penales, como económicos también. Sí, sí, sí. Que el delito económico también es un delito penal, ¿eh? Es decir, no, bueno. no deja de tener... Se llaman delitos penal económicos. Es decir, y muchas veces se constituyen sociedades para evitar la responsabilidad de las personas que manejan esas sociedades. Por eso lo ideal es no solamente afirmar la posibilidad de castigar a las personas físicas, sino también a las jurídicas. Castigar solamente a las personas jurídicas, sin ir contra las personas que manejan esas personas jurídicas, parecería, digamos, bastante poco eficaz el derecho penal. Y lo mismo sería ineficaz castigar solo a las personas físicas, muchas veces que pueden ser utilizadas por quienes son los verdaderos dueños de las sociedades y que ni aparecen. Entonces lo ideal es poder avanzar conjuntamente en la responsabilidad tanto de las personas físicas como jurídicas. Sobre Profesor, esto ha habido... Sí, ¿quién habla? perdón, justo le interrumpo porque el mejor amigo de mi papá ahora mismo está denunciando en España a la Fundación Messi. No sé si escuchó el caso. Sí, sí. Y nada, él trabajaba para Messi en la fundación de acá de Rosario, encontró que evadían impuestos, y no solo eso, sino que los fondos destinados a, por ejemplo, un centro de nutrición en Sierra Leona, nunca llegaban y el centro terminaba cerrando. Recabó todas esas pruebas, fue a la Hacienda en España, hizo la denuncia con la Abogacía Real de España, que es un grupo de abogados que denuncian cuando estafan a las caudas de los fondos del gobierno. Y ahora, si Messi pierde el tercer caso contra la Hacienda, va preso, porque ya no puede pagar más fianza. Así que estamos a la espera. Tema serio. La verdad que es un tema muy serio ese. Sí, encima la ONG, nosotros teníamos una ONG en España que había creado el centro de nutrición, y Messi, cuando se enteró que éramos argentinos haciendo algo bueno para el mundo, dijo, quiero conocerlos. Compró el proyecto, o sea, es decir, no compró, lo traspasó solamente, puso su nombre y después cerró un centro de nutrición que salvaba 300 vidas por año. Y la realidad es que si recibís más fondos no entiendo la lógica, pero bueno, sé que es un lavado de dinero bastante grosso. Sí, es un tema... En España el delito económico se sanciona con mucha más, digamos, eficacia que en la Argentina. Es decir, son pocos los casos, en Argentina ha sido eficaz en la sanción del delito económico. En España hay mucho juzgamiento del delito económico. Y por supuesto en otros países de Europa también. Y lo mismo en Estados Unidos. Es decir, y bueno, les digo de lo que yo conozco, ¿no? El delito económico paga. Acá en la Argentina las situaciones realmente son muy irritantes. Son muy irritantes. Nosotros tenemos un altísimo grado de evasión impositiva y constantes leyes que benefician a las personas que evaden impuestos a través de algunas cláusulas y de algunas interpretaciones que se realizan de la ley, que por aplicación de la ley penal más benigna, a partir de la elevación de los montos de elevación, lo que se llama condición objetiva de punibilidad, que consiste en, ustedes saben que no cualquier evasión se castiga con pena de prisión, sino la evasión a partir de ciertos montos. Se elevan los montos y eso deja de ser delito. Esto ha sido muy recurrente en la Argentina, y la Corte en un fallo paliero dijo que la condición objetiva de punibilidad integra el concepto de ley penal más benigna, por lo tanto dejó
sin efecto muchísimas condenas. Esto estoy hablando de la Corte de hace aproximadamente, el fallo Paliero es del año 2008 aproximadamente. Y hoy se volvió a repetir esta situación. Por eso, a partir de 2 resoluciones de la Procuración General, los fiscales, bueno, nos vemos obligados a interponer recursos ordinarios y extraordinarios frente a los sobreseimientos y a las a las resoluciones de los jueces que hacen lugar a la extinción de la acción penal a partir de considerar que se trata de un caso de ley penal no benigna. Nosotros lo que sostenemos es que estas actualizaciones tienen que ver con la depreciación de la moneda y que el ilícito sigue siendo el mismo, y que por lo tanto tiene que haber castigo al evasor. Esta es nuestra posición y bueno, estamos esperando algún fallo de la Corte que así lo diga. Por ahora recurrimos. Pero en España el delito de evasión y los delitos económicos, digamos, que pagan, se castigan y con más eficacia que en la Argentina. Bien. Profe, Sí. yo trabajé en el sanatorio que era el ex EMSA y pasó algo parecido. O sea, todos sabíamos que el dueño era Barrio Nuevo con Testaferro, que así ocurre mucho acá en la Argentina. Y bueno, él lo que quería era hacer un hotel con ese sanatorio, dejaba a todos los empleados afuera, no les pagó de hecho a nadie, y bueno, ahí fue donde se usó la ley de expropiación, que bien no sé cómo funciona, pero así hay muchos casos acá también, y él quedó impune como si nada, y bueno, ahora sigue siendo sanatorio, pero hubo una gran lucha ahí adentro, y así ocurre con muchas empresas. Sí, sí. Creo que ahí hay algo que falta también. Sí, sí. En general tenemos un poco, muy poco apego muy poco apego a la legalidad. Es decir, es algo propio de la Argentina. Sobre esto hay escrito mucho. Inclusive hay un libro de Carlos Nino que se llama La Argentina, un país al margen de la ley. Carlos Nino fue uno de los pensadores más importantes que tuvo el derecho en la Argentina durante el siglo XX. Su obra es conocida, ustedes seguramente han estudiado Introducción al Derecho de la obra de Carlos Nino, y bueno, fue un pensador del derecho, una persona, inclusive fíjense, hay una discusión entre Nino y Zaffaroni en torno a la pena en el derecho penal, la función de la pena en el derecho penal, que la tiene. Sí, la vimos. ¿Eh? La vimos con el profesor Tapia en una clase. Claro. Estuvo genial. Bueno, ese es Nino, ese es Carlos Santiago Nino. Fue uno de los pensadores de la democracia argentina, de la democracia argentina. Bien. Es decir, el problema de la anomia es un problema muy fuerte en nuestro país, muy fuerte en nuestro país, y que nos involucra a todos. Por eso la función la función de los fiscales, que una de las funciones es hacer cumplir la ley, en un país al margen de la ley, parece una función bastante compleja, ¿no? Bien. A ver, estábamos hablando entonces de las penas principales y accesorias. Entonces, como penas accesorias a estas principales, que son la pena de prisión, multa e inhabilitación en las personas físicas, debemos agregar las accesorias, que quizás una pena que hoy aparece como accesoria y el día de mañana en alguna reforma pueda ser principal es el decomiso de los bienes. ¿En qué consiste el decomiso de los bienes? Es la incautación y puesta en favor del Estado o de terceros de los bienes que han sido producto del delito o de los instrumentos o del objeto del delito. El decomiso se encuentra previsto en el artículo 23 del Código Penal y es accesorio
a todas las penas, cuando, dice el artículo 23, la condena implica el decomiso de los bienes que han sido objeto del delito o instrumento del delito. Y luego, para determinados delitos, que tienen que ver justamente con los delitos económicos, pero también la trata de personas, los delitos de narcotráfico y el delito de lavado de activos, el artículo 23 y el 23 bis prevén la posibilidad del decomiso e inclusive la posibilidad de medidas cautelares con fines de decomiso desde el comienzo del proceso. Entonces, el decomiso, que fue durante mucho tiempo una pena accesoria, hoy se vislumbra, pese a que el artículo 5 del Código Penal no lo dice, y sigue siendo una pena accesoria, como una situación no tan accesoria en el delito económico y en especial en el lavado de activos. Les comento que el delito de lavado de activos no es un delito que tenga mucha antigüedad en nuestra legislación. El primer antecedente es el de la ley de narcotráfico, en los años 90, y bueno, luego tuvimos varias modificaciones a varios artículos del Código Penal, en especial el 277, 278, y actualmente a partir del artículo 303 del Código Penal hay un capítulo específico de intermediación ilegal de activos y lavado de activos. Esto es bastante reciente, del año 2011, una reforma del 2011. Bien, les decía entonces que a la par de las sanciones a las personas físicas están las sanciones a las personas jurídicas. Como penas accesorias, entonces, el decomiso para las personas físicas y también para las jurídicas, y las accesorias de inhabilitación absoluta para las penas mayores de 3 años de prisión, que son las accesorias del artículo 12. Alguien que lea el artículo 12, por favor, del Código Penal. Si quieren lo leo, lo tengo acá a mano. La reclusión y la prisión por más de 3 años llevan como inherente la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta 3 años más si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación de disponer de ellos por actos entre vivos. No, perdón, me salté un renglón. La privación mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el Código Civil para los incapaces. Bueno, como se dan cuenta, es decir, hay un sinnúmero de situaciones accesorias que sufren las personas privadas, es decir, la curatela, la imposición de una curatela, la imposibilidad de transmitir actos entre vivos, la pérdida de la patria potestad, no la pérdida, la suspensión de la patria potestad, etc. Es decir, la inhabilitación absoluta, que implica la posibilidad, ustedes van después al artículo 19 y observan que la inhabilitación absoluta, la imposibilidad de elegir y ser elegido, entre otras cosas, la pérdida de cargos electorales, si es que se los tiene. Es decir, hay una serie de situaciones accesorias que resultan relevantes. Bien, vamos entonces a ver cuáles son las sanciones a las personas jurídicas. Es decir, como les decía, por supuesto la multa y la inhabilitación. Pero además, a partir de la multa y inhabilitación hay otras sanciones. Por ejemplo, si ustedes toman el Código Penal, van a observar que actualmente en el artículo 300, vayan al artículo 305, 306,
304. ¿Quién es el 304? ¿Quién puede leer el 304? Me está cargando la página. Bueno, si lo leo yo. ¿Nadie tiene el Código Penal a la mano? Yo, acá, Ari. Dale, a ver, léete el 304, Carolina. No lo encuentro, profe. Bueno, cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente, que se trata de lavado de activos, sí, el delito de lavado. Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo presente hubieran sido realizados en nombre o con la intervención o en beneficio de una persona de existencia ideal, ¿qué estamos discutiendo entonces? La responsabilidad de las personas jurídicas como están en el Código. Se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente. Multa de 2 a 10 veces el valor de los bienes objeto del delito, suspensión total o parcial de actividades, es decir, fíjense que esto es algo propio de las personas jurídicas, suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de 10 años. Cancelación de la persona cuando hubiera sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad. Quinto, pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. Sexto, publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica. Bueno, sí, como se dan cuenta son sanciones que están específicamente reguladas para las personas jurídicas. El anteproyecto Zaffaroni y otros anteproyectos también preveían específicamente sanciones a las personas jurídicas. Vamos entonces a continuación a ver cuáles eran. Prácticamente reproducen estas. Multa, cancelación de la personería, suspensión total o parcial de actividades, clausura total o parcial del establecimiento, prestaciones obligatorias vinculadas con el daño producido, suspensión del uso de patentes y marcas, pérdidas o suspensión de beneficios estatales, bueno, etcétera. Suspensión de registros estatales. Esto se viene repitiendo, digamos, en todos los anteproyectos. Hoy, digamos, que en rigor tenemos que distinguir las personas físicas de las personas jurídicas cuando hablamos de la pena. El programa les pide también criterios de determinación de la pena, fases de determinación legal, judicial y administrativa de la pena, sanciones a personas jurídicas, que es lo que acabamos de ver. Les recomiendo la lectura del fallo Fly Machine, que la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Fly Machine, el caso Fly Machine es el caso de una persona jurídica, Fly Machine, que había sido condenada. El abogado interpone recurso extraordinario federal, llega a la Corte, y la Corte, con voto de 4 de los ministros, en contra del voto del doctor Zaffaroni, desestima el recurso, con lo cual la posición de la Corte quedó establecida como de la posibilidad de imponer sanciones a las personas jurídicas. ¿Por qué digo esto? Porque el voto en contra de Zaffaroni era que es inconstitucional sancionar a las personas jurídicas, por varias razones que ustedes van a ver expresadas en ese voto. Entre otras, que la sanción, la imposición de una pena a las personas jurídicas viola el principio de culpabilidad, porque las personas jurídicas no pueden ser culpables. Ante esto, un autor como Baigún hablaba no de culpabilidad o de una culpabilidad distinta, sino de responsabilidad de las personas jurídicas. Bueno, digamos que este es uno de los argumentos. Tampoco, dice la opinión de Zaffaroni, pueden realizar conductas humanas, son personas físicas. Entonces, no le puede ser atribuido el derecho penal, a lo sumo el derecho administrativo sancionador. No son tampoco pasibles de cumplir pena, decía Zaffaroni. Bueno,
hoy, digamos, tenemos el Zaffaroni teórico, el Zaffaroni juez de estos fallos, pero tenemos también el profesor Zaffaroni, que con mucha hidalguía, en su anteproyecto, reconoció que era una discusión prácticamente perdida, y que de hecho la sanción a las personas jurídicas surgían de las mismas leyes. Inclusive anterior a este artículo 304 del Código Penal, el Código Aduanero ya sancionaba a las personas jurídicas. Justamente el caso Fly Machine es un caso de contrabando. Bien. Creo que en Colombia ya ya se le impuso pena a las personas jurídicas. Qué bien, en Argentina también. YouTube. Acá en la Argentina también. Es decir, en Argentina De también hecho, se impuso. El Código Civil dice que responderán solidaria e ilimitadamente, o sea que responden todos. Lógico. Sí, bueno, pero aquí estamos hablando de responsabilidad penal, que es otra cuestión. La responsabilidad penal, recuerden, siempre subjetiva. No hay responsabilidad penal objetiva, porque de lo contrario se violaría el principio de culpabilidad. Justamente uno de los argumentos es la imposibilidad de que actúen con dolo o con culpa. Bueno, hay todo un desarrollo teórico sobre la imputación a las personas jurídicas. Quizás el autor que más reconocido sobre este tema, que ha escrito también mucho sobre delito económico en la Argentina y con una activa participación, ha sido el profesor David Baigún. Y el profesor Ricker también, el profesor Ricker, que es el profesor titular de la otra cátedra, también ha desarrollado mucho este tema. Inclusive sus reflexiones sobre persona jurídica las pueden leer en la página de su materia, son realmente muy completas, muy atinadas. Bien. Hablábamos entonces de la fase de determinación, como les pide el programa, determinación legal, judicial y administrativa de la pena. Cuando hablamos de determinación legal, es la determinación que viene del Código Penal, es decir, la determinación que hace el legislador. Acá Valentina dice, acción civil y penal corren en paralelo, pero son diferidas, no diferentes, habrás querido poner. Pueden responder civilmente por daños, pero no penalmente. Bien. En el artículo que en la unidad 13 vamos a ver un poquitito la relación entre acción civil y penal. Ahí tienen bastante desarrollado el tema. Justamente porque la antijuridicidad, que es la unidad 13, es decir, desarrollamos el concepto de antijuridicidad en la unidad 13, tiene que ver con el daño. Entonces, básicamente la conducta antijurídica es una conducta siempre dañosa, dañosa respecto al bien jurídico o que lo pone en peligro. Entonces, y como hay una sola antijuridicidad para todo el derecho, esto es otro tema controvertido, pero en líneas generales las opiniones mayoritarias establecen que la antijuridicidad es una sola. Bien. Les estaba diciendo entonces que hay tres tipos de determinación. La determinación legal, la judicial y la administrativa. La determinación legal es la que surge del código. La determinación legal de la pena estamos hablando. Por ejemplo, ¿qué sería una determinación legal de la pena en el código? ¿Cómo se determina legalmente la pena en el código? El homicidio tiene pena de 8 a 25 años de prisión. ¿Cuál es la determinación legal del homicidio? 8 a 25 años. ¿Cuál es la determinación judicial del homicidio, de la pena de homicidio? La determinación judicial sale de la ponderación que realiza el juez. El juez, frente a un hecho, frente a una acusación, frente a la defensa, frente a la palabra del imputado, luego de ver todo el juicio, determina judicialmente la pena en una sanción de ¿cuántos años? Y puede ser 5.
Entre 8 y 12. ¿Por qué entre 8 y 12? De 8 a 25, entre el mínimo y el máximo. A 25, Perfecto. perdón. ¿Quién dijo de 8 a 25? Yo, Sabrina. Bien, Sabrina. De 8 a 25, es decir, el juez está limitado El mínimo y por el la máximo. determinación legal. La determinación legal limita la determinación judicial. Y luego tenemos la mal llamada para mí, limitación administrativa, que es la que impone el régimen de ejecución penal. Digo mal llamada determinación administrativa porque antes esto dependía del poder administrador y hoy, ya hace muchos años, existe la llamada, es decir, se ha judicializado la ejecución de la pena. Es decir, no estamos frente a una fase administrativa, sino también frente a una fase judicial. Pero nosotros en el programa todavía le seguimos llamando determinación administrativa de la pena. En rigor, tiene un cariz administrativo, pero hoy al haber control judicial, tendríamos que ponerle otro nombre, no determinación administrativa. Dice determinación administrativa y o penitenciaria igual. Bueno, está bien, pero digamos que tampoco es penitenciario, no depende del servicio penitenciario, depende fundamentalmente del juez de ejecución. Y el juez de ejecución es una figura judicial. Antes, esta determinación, miren, se les voy a contar algo. Las personas privadas de libertad, con anterioridad a varias reformas que hubo, inclusive bien avanzada la democracia, le diría los 10 primeros años de democracia, pasaba a depender del Poder Ejecutivo. Es decir, el preso pasaba a depender del Poder Ejecutivo. Salvo el juez intervenía solo en los casos para otorgar la libertad condicional o revocarla. Pero las libertades vigiladas, el régimen de conducta, el progreso, todo dependía del Poder Administrativo. Por eso se llama determinación administrativa. Se sigue llamando determinación administrativa. Doctor, pero justamente no es condición de lo administrativo que sea revisable judicialmente. ¿Cómo? Que, por ejemplo, usted dice que es mal llamado administrativo, pero en realidad no es condición de las decisiones administrativas que puedan ser apeladas o revisables judicialmente. Sí, hay muchas decisiones administrativas que son revisadas judicialmente, pero hay muchos institutos del nuevo régimen de ejecución de la pena, como la libertad asistida, las libertades transitorias, las libertades semidiscontinuas o las salidas excepcionales, que son exclusivamente judiciales, dejaron de ser administrativas. Antes esto lo concedía el director del servicio penitenciario, hoy lo concede un juez de ejecución. Bueno, vamos a dejar acá, les deseo que terminen bien su día, les recomiendo que mañana, si pueden, ingresen a escuchar los alegatos, es un canal YouTube que tiene la Corte, y nos mantenemos conectados a través del aula virtual. Mándenme las preguntas, las inquietudes que tengan a través del aula virtual de la facultad. ¿Alguna duda hasta aquí? No, muchísimas gracias. Bueno, han honrado su día, y la verdad que una presencia bastante importante. Desde ya que esta clase no es una clase obligatoria, porque estamos de asueto, es una clase facultativa, pero en rigor, la verdad que estamos con poco tiempo, los parciales van a ser los días lunes, y preferí darles clase. Así que bueno, ha sido un gusto, que terminen muy bien el día. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, doctor, muchas gracias. Gracias.